Uno de los conceptos importantes dentro del procesamiento del lenguaje natural son los embedding. Ya hemos hablado bastante de ello. Pero bueno, voy a volver a hablar de ellos ahora que estamos viendo Deep Learning. Que tienen algunas cosas que quiero profundizar. Va a ser un repaso también de ya lo que vimos de embedding, pero siento que este capítulo es muy importante como recordar, repasar e incorporar algunos conceptos nuevos a este tema de embedding, ¿ok? Pero bueno, ¿qué son los embedding? Bueno, un embedding es una representación vectorial de una palabra que captura su esencia y su relación con otras palabras. En el aprendizaje profundo, esto permite a que una máquina comprenda el texto no como una serie de caracteres aislados, sino como ideas o conceptos interconectados. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es un embedding? Me transforma palabras en vectores. Por ejemplo, la palabra gato o cat me lo transforma en un vector, en este caso que tiene 7 dimensiones, y cada dimensión va a representar cierta cosa. Por ejemplo, la primera dimensión podría ser si un ser vivo. Entonces aquí al gato, al perro, al hombre, la mujer, etcétera, van a tener valores mayores. Ahora no sé por qué la casa tiene un 0,8, pero bueno. Después tiene la dimensión felino, que los gatos van a tener un mayor valor asociado a felino, mientras que los perros van a estar más cercanos a 0, los hombres también. No sé por qué las mujeres están más cercanas a las felinas, pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Luego, en la dimensión que nos puede decir si la palabra tiene que ver con humano, por ejemplo, acá los gatos, los animales van a estar cercanos a 0 o muy lejanos a 1. Por ejemplo, en la casa está más cercano al -1 porque ni siquiera es un ser vivo. Yo creo que acá en Host quisieron poner -0,8 y se equivocaron y les faltó el menos, así que esto debería ser -0,8, por ejemplo. Pero, por ejemplo, los hombres y las mujeres están muy cercanos a 1, es decir, son más humanos. El rey, la reina también están cercanos a 1. Aquí el género, por ejemplo, aquí estamos hablando de animales que no tienen un género definido, entonces están cercanos a 0. Pero el hombre está más cercano a 1, la mujer más cercano a -1, el rey más cercano a 1, la reina más cercana a -1, entonces nos diferencia bien por género. Aquí si pertenece a la realeza, si son verbos, si están en plural, etc. Entonces eso es lo que hace el embedding. Básicamente me transforma una palabra en vectores, asociando cada elemento del vector es básicamente una categoría que me podría definir la palabra, ¿ok? Existe un tipo de vectores que se llama la codificación one-hot. Es una codificación one-hot que básicamente cada palabra se convierte en un vector enorme con 1 en una ubicación y 0 en todas las demás. Es decir, vamos a tener para cada palabra, vamos a tener una columna, ¿ok? Entonces imagínense tener 30.000 columnas. Si tenemos 30.000, que un vocabulario se compone de 30.000 palabras, por ejemplo, tendríamos 30.000 columnas y para cada palabra tendríamos un 1 en la palabra que corresponde. Por ejemplo, este es un gato, en la columna que también corresponde al tendríamos un 1 y 0 para el resto de las palabras. Lo mismo para Liz, un 1 para donde corresponde a la columna de Liz y un 0 para el resto. Esto es una forma de vectorizar, pero ¿cuál es el problema de esta forma de vectorizar? Que es muy poco eficiente. Se transforma computacionalmente, hacer esto es demasiado poco eficiente. Como les decía, multiplicar 30.000 vectores, imagínense por, no sé, 300 neuronas en una red neuronal, hace que el modelo de verdad sea inmanejable y por lo tanto mucho mejor un vector de esta forma, que cada categoría o que cada dimensión se refiera a alguna categoría, ¿ok? Entonces, el atajo de los embedding, ¿qué quiere decir esto? Aquí es donde los embedding ofrecen un atajo brillante. En lugar de esa multiplicación masiva, simplemente seleccionamos el vector correspondiente de una matriz de peso ya precalculada. Esto es como tener una biblioteca en la que puedes sacar un libro instantáneamente solo con su número de referencia en lugar de tener que buscar en toda la estantería, ¿ok? Porque claro, aquí si tenemos una palabra, tendremos que buscar en cada... Es como buscar una aguja en el pajar. O sea, si tenemos 30.000 dimensiones, tendremos que buscar en qué dimensión es 1 y ahí tomar este vector, ¿ok? En cambio, aquí simplemente buscamos la palabra con el vector. Vamos a tener un vector precalculado y simplemente vamos a buscar ese vector o la palabra con más similitud a ese vector, ¿ok? Y bueno, ¿cómo se aplicarían estos embedding en una red neuronal? Recordad que una red neuronal siempre empieza con una capa de entrada, que sería esta de acá. Después tenemos las capas densas o las capas ocultas, que serían esta capa de acá. Y finalmente una capa de salida, que es donde nos entregan los datos de salida, que es lo que queremos predecir o modelar. Entonces, ¿cómo funcionaría el embedding? Bueno, nosotros tendríamos textos que se representarían con estos círculos grises y todos estos textos los transformaríamos en embedding y cada uno de estos embedding o vectores sería una entrada a nuestro modelo, ¿ok? Y también es importante que los embedding organizan palabras en un espacio geométrico donde la distancia y dirección tienen significado.
palabras con significados similares están más cerca entre sí. Por ejemplo, aquí hombre y kin van a estar cerca entre sí, pero también va a estar cerca hombre y mujer, en el sentido de que, bueno, quizás son completamente diferentes un hombre a una mujer, pero estamos dentro de un contexto más o menos parecido, que solo lo diferenciaría el género. Entonces, en este caso, deberían estar en la misma dimensión y en esa dimensión mostrar su diferencia, ¿ok? Está como vemos acá, quizás están en a la misma altura, pero en el eje, no sé, si tomamos X, Y, Z, en el eje Z están más o menos a la misma altura, pero en el eje Y y en el eje X están un poquito más separados, ¿ok? Lo mismo con rey y reina, son conceptos más o menos similares, donde en el eje Z están más o menos a la misma altura, pero en el eje X y Y tienen una pequeña diferencia. Lo mismo con los verbos, quizás caminar con caminado, etcétera. O España con Madrid, quizás van a estar en una dimensión, van a estar a una altura más o menos similar, pero van a estar separados porque uno es una ciudad, el otro es un país, etcétera. ¿Ok? Así que bueno, ese era el repaso que quería darle de los embedding. Espero le haya servido, le haya gustado, se hayan acordado o reforzado ciertos conocimientos que quizás no tenían a mano, pero bueno, creo que es importante hacer este reforzamiento para los capítulos que vienen de Deep Learning en el procesamiento del lenguaje natural. Así que lo invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita y nos vemos pronto, que estén bien. Chau, chau.